Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Por favor, me confirman si me logran escuchar con claridad. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, chicos? ¿Sí? ¿Se escucha con claridad? Sí, gracias, chicos. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Buenos días con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Darles la bienvenida ya a este último bimestre. Vamos a empezar con nuestras actividades, ya vamos a seguir ampliando lo que es el conocimiento en las áreas que nosotros ya hemos venido trabajando a lo largo de este periodo de estudio. Ya empieza la clase recordándoles algo importante que es el ingreso a sus cursos. Ustedes ya lo saben, es ahora son de domingo a domingo, ¿no? Entonces, si están ingresando muy bien y los que tal vez aún no, dense un tiempito de ingresar, conversar con los especialistas, de escucharlos, ¿no? Para que puedan seguir alimentando también esos conocimientos adicionales que el Colegio SANA les está, o bueno, les ofrece. También recordarles que el día de mañana, lunes, se está realizando el sorteo de puntualidad. Ustedes ya saben que nuestra institución mensualmente efectúa estos sorteos a modo de premio, ¿no? De felicitar a los estudiantes el hecho de ser puntuales en el pago de sus mensualidades. Entonces, mañana se hace el sorteo a las 5 de la tarde. Ya el asesor les va a estar probablemente enviando, compartiendo los enlaces de las distintas redes sociales donde se van a transmitir para que puedan contactarse, conectarse, ¿no? Y puedan ser parte de este sorteo. Ustedes ya saben, los premios son las becas, son las medias becas y también bueno, es una tablet. ¿No? No sé, aquí tal vez alguno de ustedes ya ha salido acreedor de alguno de estos premios, probablemente, o tal vez todavía. De todas maneras, recuerden que es un sorteo. Ya influye mucho lo que también es el factor suerte. Entonces, ahí está, chicos, para que nos puedan acompañar el día de mañana. Ahora sí, empezamos con lo que tenemos que desarrollar, con lo que tenemos que trabajar. Nosotros ya habíamos estado aprendiendo, conociendo sobre literatura en los bimestres anteriores, ¿no? Y habíamos estado así como que a pasitos, ¿no? Avanzando, cada pasito era una nueva corriente, un nuevo contexto, una nueva realidad, ¿no? Un nuevo desarrollo. Entonces, vamos a continuar eso. Vamos a seguir bajo esa línea. Y hoy día nos toca revisar algo bastante interesante, ya dentro de lo que es literatura. Para eso vamos a observar lo que les estoy presentando en esta diapositiva. ¿Correcto? Son dos imágenes bastante sencillas, son imágenes que contienen bastante información. Entonces les pido por favor que lo puedan observar con detenimiento, que lo puedan en este caso, ¿no? Tener la mayor cantidad de detalles posibles. ¿Ya? La mayor cantidad de detalles posibles. Véanlo bien, chicos. Ya son dos imágenes, véanlo, analícenlo, porque de estas imágenes vamos a conversar en unos segunditos, ¿ya? Mientras ustedes lo van analizando. Unos 30 segundos creo que está bien, ¿ya? Para que lo puedan ver con detenimiento. Ya observen bien, chicos, ¿ah? Por favor. Ya está, ¿verdad? Ya lo observamos, ya recabamos la mayor cantidad de información que esas dos imágenes nos ofrecen, ¿no? A ver, vamos a conversar, chicos, sobre estas dos imágenes que tengo aquí. La primera preguntita para ustedes es, chicos, ¿qué han observado y qué han entendido de esas imágenes? Al momento de analizarlo y de observarlo, uno, ¿qué han observado y qué es lo que esa imagen les ha transmitido? ¿Qué es lo que entienden de esa imagen o qué es lo que está pasando? Violeta, buenos días, Violeta, adelante. Buenos días, señorita. Bueno, lo que he visto y puedo entender de la primera imagen es que como quizás, ¿no? Muchas personas o la gente de alrededor puedan mirar con lupa, ¿no? Nuestra motivación, nuestra autoestima como personas, ¿no? Pero veo también en la otra imagen cómo el colegio nos da la oportunidad
¿no? De ver de que nosotros podemos, no interesa la edad, podemos aprender, ¿no? Aprender Ujú, y así poder proyectarnos, emprender, tener nuevo futuro. No les interesa la edad, ni el sexo, nada, ni el sitio donde están, porque yo soy de Lima, ¿no? ujú. Entonces, esa es una ayuda que nos está dando y a la vez nos motiva y nos ayuda como persona el Colegio SANE. Bueno, eso es lo que creo. Ok, Violeta, está bien, muy bien, muy bien, listo. Aquellos que me parece recién se están enlazando, lo vuelvo a colocar, y ahí están también las dos imágenes para que lo puedan ver, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué están observando? A ver, visualmente, lógicamente, ¿no? A ver, profesora, ¿qué hay en esas imágenes? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué intuyo yo o qué entiendo yo que está pasando tanto en la primera imagen como en la segunda? Si gustan de las dos, como lo ha hecho Violeta, o tal vez solamente de una, ¿ya? Pero ¿qué están observando y qué intuyen, qué opinan? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas imágenes, chicos? A ver, ¿qué entienden ustedes de esas imágenes? ¿Cuál es el mensaje que captan ustedes de esas dos imágenes bueno, que se han proyectado? Hola, Brian, buenos días. Augusto también por ahí estaba enlazándose. ¿Qué han observado, chicos? ¿Qué están sucediendo? ¿Qué está pasando en esas dos imágenes? A ver, ¿quién nos puede compartir su opinión, su perspectiva? No recuerden que es importante conversar, ¿ya? Es necesario conversar. Ya, adelante. Bueno, acá lo tengo como malo, chico. Imagino que no son tus datos, ¿verdad? ¿O sí? No, profesora, mi nombre es Gadi Perela Villamizar y lo que observo aquí es una persona que está agarrando una lupa y está observando y la otra persona está anotando lo que está observando. Ya. ¿Cuál me dijiste que era tu nombre? Gadi Fiorella Villamizari. Ujú, ya, ya. Listo, has ingresado desde otra cuenta. Sí, profesora. Es que el otro se llama logrado y he ingresado con. Ah, ya. Está bien. Gary, ¿no? Sí, profesora. Ya, listo, gracias. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos más o menos una descripción, ¿no? ¿Cómo estás? A ver, acá también he ingresado con otro usuario, me parece. Ah, ya. Carmen, ¿no? Ya. Miren, vamos a volver, ¿no? Xiomara, adelante, Xiomara. Antes de retroceder, entonces me vuelvo a las preguntitas. Lo que yo observo es que es una entrevista psicológica o una psicolaboral donde el entrevistador evalúa al candidato de manera profunda. Es lo que he observado, que como que la está mirando minuciosamente y lo está anotando. Ya, Xiomara, ok. Hay algo importante e interesante que Xiomara nos acaba de mencionar. Lo está analizando y observando minuciosamente, detenidamente, no detalladamente. ¿A ustedes les ha pasado cuando alguien los observa demasiado, chicos? ¿Ustedes qué sienten? ¿Se sienten cómodos cuando alguien les tiene clavada la mirada y no los deja, o sea, el más mínimo movimiento, si sea del meñique, esa persona está observando todo? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten felices porque alguien los tiene así? Ni pestañea por estar teniéndolos bajo la mira. ¿Cómo se sienten, chicos? Incómodos. Incómodo. Ya, muy bien, ¿no? Se ponen hasta algunos probablemente, ¿no? Nerviosos, nerviosas, ¿no? Se sienten intimidados, correcto, ¿no? ¿Por qué cosa, por qué me estará mirando, ¿no? Pero yo no he hecho nada. Y como que por ahí nuestro cuerpo, nuestro propio, empieza a tener una reacción física frente a ese tipo de emoción. Entonces, si ustedes observan la primera imagen, ese señor joven está siendo observado, pues, ¿no? El uso de la lupa y es una cuestión de significado nada más, porque nosotros sabemos, ¿no? Que la lupa es una herramienta que sirve o que se utiliza para ver con mayor escala la imagen, ¿no? O lo que tú estás observando. ¿Correcto? Entonces, ya, entonces, este jovencito, señor, está siendo, pero, Dios mío, ¿no? Analizado hasta el 100%, ¿no? Y esto en él genera eso que ustedes me están diciendo, ¿no? Se siente nervioso, se siente raro, incómodo, intimidado, ¿no?
y empieza a sudar frío, porque si ustedes lo observan por la carita, le ven gotitas, ¿no? Y nosotros también sudamos frío justamente muchas veces por esos motivos. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días. Y ahí en la segunda, pues lógicamente, como ya me lo han mencionado, vamos como que una lista de actividades y como que vamos marcando, ¿no? Las que ya hicimos. Ya, por ejemplo, ustedes, ¿no? Mentalmente tal vez o algunos tienen su agendita, su cuadernito, ¿no? A ver, hoy día, no sé, tengo que ir al mercado, tengo que hacer esto, y como que lo vamos ahí, ¿no? Llevando nuestro propio control. Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes, y esto es algo personal, ¿ah? Ustedes mismos autoevalúense. ¿Ustedes tienen la capacidad o la cualidad de ser observadores? ¿Ustedes se consideran personas que son muy observadoras, que no se les escapa ningún detalle? ¿O consideran que tal vez son personas que como que tal vez andan ahí un poquito distraídas, ¿no? Andan en su mundo, tal vez preocupados por sus cosas, ¿no? Y que tal vez lo que está alrededor como que se nos escapan por ahí los detalles, chicos. A ver, eso es algo individual, ¿ah? A ver, profesora, yo me autoevalúo y yo, a ver, ¿qué opino? A ver, ¿cómo yo, si yo tengo o no tengo esa cualidad de ser bien observador? A ver, ¿qué opinan, chicos? Opiniones personales, a ver, autoevalúense. Ya, Augusto me dice que ambos, que es observador, pero que a su vez también a veces anda como que un poco absorto en sus pensamientos, ¿no? En su propio mundo. ¿Ya? Los demás chicos, a ver, ¿se consideran, o bueno, consideran ustedes que son observadores o que tal vez no lo son? Porque una cosa es observar y otra cosa es mirar. Hay que diferenciarlo. Nosotros miramos, ¿no? Cuando tú caminas, miras, ¿no? Para que no te caigas, para que bajes las veredas, para que cruces la pista, ¿no? Etcétera. Pero observar ya requiere un poco más de concentración. Adita, adelante, Adita. Buenos días, Miss. Claro que sí, Miss. Tenemos que ser muy observados. Si no observas, no podrías hacer nada o analizar nada, ¿no? Ujú. Ya, pero tú, Adita, ¿te consideras que eres observadora o se te escapan los detalles? ¿Cómo consideras tú que eres en ese aspecto? Y a Gary me dice que los dos. Luis me dice que es observador, pero cuando es algo que le genera curiosidad, ya, si no, ni caso seguro, ¿no? Aline me dice que hay ocasiones en que uno se vuelve observador como que también despistado. Ya, ok, entonces, como que depende entonces, ¿no? Depende de la circunstancia, depende de la situación, depende del lugar, depende de lo que estamos, o lo que tenemos enfrente, ¿no? Depende entonces, ya, ok, ya, vamos por ahí entonces haciendo un equilibrio. ¿En qué nos ayudará, chicos, a nosotros, a ustedes, ¿no? ¿En qué los ayuda el hecho de observar los detalles de las cosas, de los lugares, de las personas, en sí de todo? ¿En qué les ayudará? Nos ayuda en muchas cosas. ¿Cómo en qué, Adita? Por ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo, voy a comprar una ropa, tú tienes que observar primero. O tú te vas a comprar esto, no vas a comprar, si te conviene o no, tienes que observar todo eso. Ya, Y también, Adita, ujú, si te conviene o no, dicen, ¿no? Claro, las mujeres, ¿no? Somos las más, cuando vamos a comprar al mercado, hasta para las compras de la casa, Dios mío, pero no se nos escapa nada, ¿no? Porque somos así. En cambio, los exacto. caballeros, en la mayoría de casos, a veces, no todos, pero sí en algunos casos, compran por comprar. Así está bonito, me lo llevo. Llegan a su casa y se dan cuenta que estuvo roto, estuvo pintado, dañado, qué sé yo, ¿no? Y no se dieron cuenta, ¿no? Por eso es que también en esto de la época de pandemia, ustedes recordarán que había días en los que las salíamos las mujeres y días en los que los varones, ¿no? Y cuando los varones salían a hacer compras, ¿no? Uy, era un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente algunos de ellos no están acostumbrados, ¿no? Por el mismo trabajo. E incluso las mujeres también, yo sé que aquí tal vez a muchas
se les hace muy fácil y a otras como que no tanto, ¿no? Porque por el propio trajín, las actividades que a veces cada una tiene, ¿no? Y ahí están. Entonces, como nos dice Adita, ¿no? Observar los detalles es ver, ¿no? Para ella, si algo nos conviene o no nos conviene, ¿no? Entonces, ahí está una razón. Ah, Violeta, adelante, Violeta. Bueno, ¿ahí se me escucha? Sí, Violeta, ahí sí. Bueno, yo soy bien observadora y eso me ha ayudado bastante porque he aprendido, por ejemplo, a cocinar de diferente manera, otros platos, observando, viendo detalles, gustos, a qué hora, en qué momento le echa una cosa, otra cosa. Eso me ha ayudado bastante. Y también para lo que me gusta a mí es coser, ¿no? Los modelos, la tela, la calidad, el sitio donde tú puedes comprar de menos calidad, de más calidad y a menos precio viendo, eso para mí es muy importante, observadora, ¿no? Pero para bien, observar detalles, gustos, medida, me ha ayudado bastante, me proyecto bastante cuando observo detenidamente una cosa, pienso en qué me puede ayudar como persona, ¿no? Mm, interesante lo que Violeta nos ha dicho. Y justamente eso es algo que en realidad creo todos hemos hecho, ¿ah? ¿No? Acá me dice Carmen, pedía culantro y lo llevaba, y llevaba huacatay, me dijo. Y ya. Sí, Entonces, sí, miren, no es sí, cierto. así es, Misa. Tiene que ser observadora hasta el marido, si te conviene o no. Es el de maltrato, ¿para qué vas a tener? Al toque lo Para botas. todo entra el hecho de observar, ¿no? Y eso es para en sí, como Así nos es. dice Violeta, ¿no? A ella le gusta, por ejemplo, el ámbito de la costura, ¿no? Y es cierto, para las que son, se dedican, por ejemplo, a ese trabajo, influye mucho, ¿no? Influye mucho la creatividad y muchas veces la creatividad es influenciada por la observación. No, a ver qué observé, qué vi, tal vez por ahí, no sé, fui a hacer cuando voy a comprar mis telas, qué sé yo, vi algo que llamó mi atención, pero como que en mi mente lo transformé en algo diferente, pero influenciado por, entonces, juega a favor eso, ¿no? Y justamente acá hay una preguntita adicional que dice que si consideras que el observar es una forma de adquirir nuevos conocimientos. Y creo que a eso también Violeta ya nos lo pudo haber respondido, ¿no? Ella nos menciona que incluso para lo que es la cocina, influye mucho el hecho de observar. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no hemos aprendido a cocinar algo solamente observando a otra persona preparar? ¿No? ¿Cuántos de nosotros? Tal vez cuando éramos pequeños, jovencitos, ¿no? Entonces veíamos a mamá o a la persona que estaba en casa que cocinaba y a veces por curiosos nos metíamos a la cocina, ¿no? Y veíamos cómo cortaba las verduras, cómo cortaba los tubérculos, qué hacía en la olla, qué echaba primero, qué color se tenía que poner la cebolla, el tomate en el aderezo, ¿no? A ver de ahí qué seguía, qué añadía, cuánto añadía, agua, la cantidad de agua también de qué dependía. ¿No? Y es más, ¿no? Tal vez hasta para hacer el arroz, tal vez ha sido lo primero que hemos aprendido, o freír un huevo, por ejemplo. Entonces, lo hemos aprendido observando, ¿no? Tal vez el trabajo que ustedes realizan actualmente, ¿no? A lo que se dedican. Ustedes han llegado a su centro de trabajo, sean tal vez propios ustedes, negociantes, emprendedores, o tal vez trabajen en algún lugar, de manera dependiente. Ustedes no hemos, o bueno, nadie ha llegado pues aprendiendo y sabiendo todo lo que hay en el mundo, ¿no? Profesora, yo tal vez no sé, me dedico a qué, por ejemplo, profesora, yo jamás en mi vida he cocinado en mi casa, pero llegué a un restaurante y como ayudante de cocina, pero yo nunca jamás en mi vida, profesora, he picado ni siquiera una papa, ni siquiera sé pelarlas bien, ¿no? Pero has tenido que aprender, ¿no? Entonces, muchas cosas, chicos, ¿no? Y por ahí Violeta nos comentaba eso, en el tema de la costura lo mismo, y así como ella, yo sé que la mayoría y todos, por no decirlo, ¿no? Entonces, observar, entonces, sí nos permite adquirir nuevos conocimientos en la cocina, en el trabajo, en la vida diaria, ¿no?
Tú vas viendo, vas aprendiendo. Tal vez por aquí, empíricamente, muchos conocen un poquito de carpintería, un poquito de electricidad, un poquito de gasfitería, ¿no? Profesora, yo como que un poquito le entiendo hacer las masas de las construcciones, ¿no? Algo en mi casa se rompe, más o menos, no sé cómo arreglarlo, ¿no? Porque hubo alguien o hay alguien quien lo hizo antes y yo estaba ahí de mirona, ¿no? De mirón, pero para aprender, ¿no? Entonces, ahí está, chicos. Entonces, el hecho de observar sí juega un papel importante. ¿Por qué les estoy haciendo estas preguntas? ¿No? ¿Por qué, profesor, hablamos de esto? Porque, chicos, el día de hoy nosotros vamos a conocer la literatura del realismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que de esa manera ustedes puedan también saber cuál es su contexto y cuál es la influencia que ha tenido esa corriente literaria en su momento de apogeo y cómo es que ha influenciado hasta la actualidad. Recuerden que cuando nosotros hablamos de literatura, así éstas se hayan desarrollado en un periodo en el que nosotros no hayamos existido todavía, son herencias, son cualidades, características, formas que se ha ido adaptando y se han ido tal vez copiando, se han ido recreando en corrientes literarias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y el realismo no es la excepción. Cuando nosotros hablamos de realismo, ¿qué es lo que entienden ustedes de esa palabra, chicos? Realismo, ¿a qué me referiré? O cuando alguien les dice hay que ser realista, ¿a qué se está refiriendo? Porque esa expresión la deben haber escuchado. ¿A qué nos referimos? Que no todo es como lo idealizamos o como lo pensamos. Ya, ujú, ya, que no todo es como lo pensamos o idealizamos, correcto, Augusto, la realidad. Muy bien. Justamente, ¿no? Tú estás conversando, ay, yo quiero esto, y te dicen, hey, pisa tierra, hay que ser realista, ¿no? O sea, hay que ver lo que es, ¿no? Como nos dice Yaret, no, imaginar es muy bonito. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos imaginado muchas cosas? ¿No? Pero te dicen, despierta, mira la realidad, sé realista, ¿no? O sea, date cuenta que tal vez el contexto actual, tu realidad, tal vez no te va a permitir eso que tú te estás imaginando. Pero que lo puedes cambiar, por supuesto, ¿no? Profesor, yo quiero comprarme el carro último modelo, el último diseño, el calientito, ¿no? Profesora, pero no tengo el dinero para comprarlo, porque obviamente como es nuevo, cuesta caro, ¿no? Te dicen, ay, yo quiero esto, tú le dices, ser realista, no hay dinero, ¿de dónde? ¿No? Entonces, a eso se enfoca la literatura del realismo, chicos. Esta literatura del realismo o literatura realista, chicos, tiene como centro de creación, ¿no? De desarrollo, lo que es Europa, ¿ya? Este realismo literario nace en Europa, ¿ya? Y se va, en este caso, ir ganando un lugar en el ámbito literario, ¿correcto? Gracias a lo que fue el decaimiento del romanticismo, ¿ya? Y justamente este realismo, chicos, como el propio nombre lo dice, busca mostrarnos la realidad. Busca que el hombre, se dé cuenta, analice, observe, ¿ya? Lo que está pasando en su entorno y pueda actuar. Ya lo que nosotros, por ejemplo, ahora hacemos, ¿no? Cuando algo no nos gusta o algo no nos parece y empezamos a decir, no, pero ¿por qué? Si esto está mal, así no debe ser, y empezamos a rebelarnos, vamos a decirlo así, es porque estás observando tu realidad y porque no te sientes cómodo, no te sientes cómoda, ¿ya? Este realismo, chicos, en este caso, plasma la realidad en la literatura. Profesora, pero hay realidades que son muy crudas, ¿no? Que son muy caóticas, profesora. ¿Cómo en la literatura se puede admitir eso? Sencillo, chicos. De alguna forma u otra, los literatos que desarrollaron esta literatura realista tratan como que en cierta forma de maquillarlo un poquitito, pero solo un poquito, porque en sí la intención es que se muestren las cosas tal y cual son y se presentan. El romanticismo es una corriente que valora mucho la parte emocional, valora mucho el sentimentalismo, ¿ya? Yo les pregunto algo, chicos. ¿Ustedes creen que el sentimentalismo, las emociones, te dejan pensar con claridad o te nublan la razón? A ver, ¿cómo lo ven ustedes?
Nos ¿Qué nublan opina? la razón, Miss. ¿Nos nubla o no La nos razón. nubla? Ya, Adita nos dice No, que sí nos nos nubla. nubla, Miss. No nos También deja Yaret pensar con claridad. no nos deja pensar con claridad. Perfecto. Profesor, un claro ejemplo, uno cuando está enamorado, cuando está enamorada, uno no ve los defectos de la persona, ¿no? Porque estamos ahí embobados, embobadas, deslumbrados, ¿no? Y profesora, no veo, tengo acá una venda. Cuando se nos pasa el sentimiento de la emoción, la venda se cae y tú realmente observas lo que es la persona en realidad. Lo mismo pasa aquí. Los literatos del romanticismo valoran mucho esa parte emocional, pero los realistas dicen no. Los sentimientos a un lado. Aquí predomina la razón, predomina el pensamiento, predomina la lógica. Y la lógica no puede ser nublada por lo que yo sienta, no puede ser nublada por mi amor, por mi odio, por mi resentimiento. No. Aquí la realidad es la realidad tal cual. Así la realidad genere pena en otras personas, así la realidad genere resentimiento, así, no importa. Porque aquí lo que se busca es que la realidad se muestre así, como es. ¿Ya? Entonces, los realistas se oponen al romanticismo. Le dices, ah, muy bien, para ti importan los sentimientos, a mí no me importa. Y aquí los sentimientos están nulos, no existen, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, es que su literatura es muy, muy directa. Si a ustedes les interesa, supongamos una obra, y ahorita más adelante vamos a hablar de una, que muestre las realidades, entonces la van a encontrar. ¿Ya? Dentro del realismo, obviamente, para que yo hable de una obra como tal que es realista, hago uso de descripciones. Profesora, ¿qué descripciones? Descripciones de cómo es la sociedad, de cómo es la economía, de cómo es la política, de cuáles son los vicios que tiene el ser humano, de cuáles son los defectos del hombre. Todo eso, yo lo describo detalladamente. ¿Para qué? Para que mi obra tenga sustancia. Y además, los personajes que se involucran en la historia son testigos de la propia época. Yo les pregunto, supongamos, Augusto quiere escribir una obra, ¿ya? Una obra que hable de la sociedad. Yo les pregunto, ¿Augusto podrá hablar con certeza, con información, con experiencia, con datos y demás de cómo fue la sociedad peruana en el año 1650? ¿Podrá? ¿Podrá plasmar eso en su obra? No escuché, Miss, no sé qué dijo. Repito, Augusto quiere escribir una obra. Augusto podrá escribir su obra de la sociedad peruana del año 1650 con toda la cantidad de información de esa época. ¿Podrá o no podrá? ¿Qué opina? Yo creo que dependiendo, Miss. Ya, depende. Información, profesora. Puede buscar libros, puede buscar en internet, ¿no? Puede informarse. Sí, efectivamente lo puede hacer. Pero Augusto sabrá de primera mano cómo era el Perú en esos años. No, Miss. No, Miss. No, no va a poder. No, ¿Por qué? Sencillo, porque Augusto en esos años no ha existido. no Él no nacía sabe, todavía. claro, probablemente ni en planes estábamos, ninguno de nosotros, ¿no? Porque no podemos hablar de esa época. Pero Augusto podrá escribir una obra de la realidad peruana del 2025. Sí. Ahí sí, ¿verdad? Con la fuente de primera mano. ¿Por qué? Porque Augusto es testigo de esta época, porque Augusto sabe lo que está pasando en este momento, sabe cuál es la realidad que está viviendo el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué quiero plasmar con esto? Que los personajes que yo considero en mi obra son personajes que han vivido en carne propia la realidad de la época de la cual yo estoy hablando. Es decir, si uno de ustedes, profesora, yo quiero escribir una obra, puedes hacerlo, por supuesto. Claro que lo puedes hacer. Puedes ayudarte de información secundaria, fuentes secundarias, puedes hacerlo. ¿No? Pero de alguna manera u otra, si tú ahora te pones a escribir una obra realista de los años de acá, hace 200 años atrás, pues lógicamente te vas a ver un poco limitado porque vas a conocer la información, pero información a grandes rasgos, ¿no? No concretamente. Entonces, esa es la literatura realista, chicos. Como el propio nombre lo dice, busca plasmarnos la realidad.
Dentro de esto destacan varios escritores, entre ellos está León Tolstoy. Ya este escritor, chicos, es uno de los más importantes de la literatura rusa, pero también de la literatura mundial. Ya es un máximo representante. ¿Con qué obra él se consagra? Con la obra o con una trilogía que es Infancia, Adolescencia y Juventud. Estas tres obras, chicos, nos cuenta Tolstoy su vida. Él mismo nos cuenta cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia y cómo fue su juventud. Profesora, pero en la obra dice León fue un joven que no. No. Lo bonito de la literatura es que si yo quiero hablar de mi vida, puedo no, por ejemplo, no, a ver, yo, Yarumi, quiero hablar de mi vida, pero en mi obra yo no quiero que el personaje principal que soy yo, lógicamente, aparezca como Yarumi. Le pongo otro nombre. Supongamos, eh, no sé, un nombre X, ¿no? Juliana, por ejemplo, ¿no? Juliana. Juliana soy yo, pero yo me estoy escondiendo, vamos a decirlo así, a través de ese personaje. Y yo en esa obra contaré la vida de Juliana, pero en realidad el trasfondo es que esa es mi vida, ¿no? Entonces, trato de darle esa vida a un personaje que se va a encargar de contar a mi lector lo que yo he vivido, tal vez en mis épocas de vida, ¿no? Eso es lo que hizo Tolstoy. A través de un personaje, él nos cuenta lo que fue su infancia, lo que fue su adolescencia y lo que fue su juventud. Profesora, toda mi vida, eso depende de ti, ¿no? No sé si es contar toda tu vida, hazlo. Si tal vez quieres enfocarte solamente en pasajes que han sido o que te han marcado mucho, también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ¿qué otras obras ha escrito Tolstoy? Ha escrito Ana Karenina, La Guerra y la Paz, La Muerte de Iván Ilich y Resurrección. Ya son algunas, ¿correcto? Pero el día de hoy, chicos, chicas, nosotros vamos a hablar de otro representante también de la literatura realista, que es Fyodor Dostoyevsky. No sé si por ahí lo han escuchado, no sé, por ahí tal vez, ¿ya? Dostoyevsky, chicos, también es un escritor ruso, nace en Moscú, y que él, en este caso, me suena, dice Augusto. Sí, probablemente, y ahora que vamos a revisar su obra, porque de él sí vamos a revisar una obra, tal vez la obra también se les hace familiar. Este escritor tiene dentro de toda su bagaje o su producción literaria, tiene la obra de los hermanos Karamazov, que fue considerada su obra maestra. Ya que nos referimos con obra maestra, chicos, en general para cualquier tipo de escritor, a que dentro de toda la producción que ha tenido es la que ha tenido tal vez mayor impacto y que es la que tal vez es más leída o que tiene un contenido mucho más contundente, mucho más sustancioso. Y obviamente, profesor, ¿a quién le atribuye el hecho de considerar una obra maestra? Pues los estudiosos de la literatura, ¿no? Son personas encargadas de que leen y leen y leen y hacen un análisis y lo van separando, ¿no? Y van llegando a esas conclusiones. ¿Qué obras ha escrito Dostoyevsky? Ha escrito El jugador, El idiota, Pobres gentes, Los endemoniados. Pero también ha escrito una obra que es bastante conocida y quiero saber si ustedes la han escuchado. Profesora, no lo leí, pero el nombre me suena. O profesora, sí, sí sé. ¿Qué obra es? Crimen y castigo. ¿Han oído de esta obra, chicos? ¿Han escuchado de esta obra? Al menos el título, tal vez aunque no lo hayan leído, o es la primera vez que la están escuchando. Sí, yo Para mí recuerdo es esa obra, primera pero vez, profesora. ya me olvidé el Augusto, contenido. el contenido. Pero sí lo leíste, Augusto. Sí, le leí. Sí lo leíste ya. Muy bien. Para mí es la primera vez, profesor. Carmen, primera vez, ok. Yo solo escuché el título mismo. Ok, Yaret, solo el título. Para Gary me dices la primera vez. Listo, chicos. Para los que es la primera, bueno, para quien es la primera vez, para quienes escucharon el título y para quienes lo leyeron, vamos a hacer un resumen chiquitito de Crimen y Castigo. Es una obra bastante interesante. Y de aquí nace justamente un dicho que al final vamos a conversar, tal vez, o lo voy a decir, porque en sí tiene mucho de verdad. Crimen y Castigo, chicos, es una obra que pertenece al género narrativo y es una novela, ¿ya? En una especie, su especie es novela. Esta obra, chicos, nace o se publica en 1866. ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Qué es lo que se aborda? ¿Qué es lo que refleja? Refleja un conflicto entre la ética de la sociedad y la ética cristiana. O sea, hay un temita ahí de lucha entre estos dos bandos, de la sociedad y de lo religioso, vamos a decirlo así.
Crimen y Castigo, chicos, está dividido en 3 partes y está constituido por un epílogo, y está narrado en tercera persona. ¿Ya? ¿Quiénes son los personajes? Aquí tenemos a Rodión, tenemos a Rodión es el personaje principal. Rodión Raskolnikov. ¿Ya? Él es el personaje principal. Dunia es su hermana, ya hermana de Rodión. Aliona es una prestamista o usurera, ¿correcto? Sonia es la hija de Marmeladov. Marmeladov es un amigo que Rodión va a conocer, ¿ya? Sonia en sí juega un papel muy importante dentro de la historia. Razumihin es el mejor amigo de Rodión y Pulqueria es la madre de Rodión y de Dunia. Ya más o menos ahí nos vamos un poquito relacionando con los personajes. A ver, ¿de qué va esta historia, chicos? Algo sencillo, algo práctico. Rodión es un joven estudiante, ¿ya? Es un joven estudiante que decide viajar a la ciudad de San Petersburgo a continuar con sus estudios. Ya él originalmente no es de ahí, ¿ya? En este caso, llega a este lugar, es lógicamente alquila ya, por ahí Yaret me pregunta quién es Porfirio, ¿no? Porfirio, chicos, es un detective. Ya Porfirio también juega un rol bastante interesante en la historia. Ya es un detective. Ya me van a entender por qué es lo que hace este personaje. Entonces Rodión llega a San Petersburgo, pero lo que pasa aquí es que Rodión no tiene dinero. Justamente por esa escasez económica, él decide dejar de estudiar. ¿Correcto? Decide dejar sus estudios y sale de la universidad rumbo a su casa. Y en el camino, él se pone a pensar, a cavilar, lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Cuando caminamos, a nuestra cabecita se nos viene un montón de cosas. Y en esas acciones, a Raskolnikov, a Rodión, se le mete una idea en la cabeza que lo empieza a obsesionar, pero que él no sabe cómo llevarlo a cabo, ¿no? O sea, como que lo piensa, pero él no sabe cómo volverlo realidad. Como no tiene dinero, Rodión, decide buscar a Pulqueria, ¿ya? Perdón, a Aliona, a la usurera. Va a la casa de Aliona y le dice que le haga un préstamo y que él iba a dejar como prenda un reloj. Aliona, acepta y le entrega, pues, ¿no? Una suma de dinero y Rodión se va a su casa, ¿no? Al llegar a la casa, recibe una carta. En esa carta, su madre, Pulqueria, le cuenta que tanto Dunia como ella han sido despedidas del trabajo de manera injusta y que no tienen dinero y que por eso su hermana, Dunia, va a casarse, va a comprometerse con una persona adinerada. Raskolnikov, al leer esta carta, se enoja porque él no está de acuerdo con que su hermana se comprometa con alguien solo para salvar a su familia, porque él sabe que el compromiso de Dunia no es por amor, sino por conveniencia, porque no quiere que su hermana se sacrifique por ellos. Entonces se molesta. Este enojo hace que su cerebrito de Rodión nuevamente se active en la idea que lo estaba obsesionando a un inicio. Así que un día antes decide organizar todo. Ya prepara todo para que esta idea la concretice. ¿Qué es lo que hace? Se preguntarán ustedes. Rodión va nuevamente a la casa de Aliona y la mata con un hacha por la espalda. Pero Rodión no contaba con que la hermana de Aliona estaba llegando al departamento de esta. La idea inicial de Rodión era matar a Aliona y llevarse las cosas que podía de la casa de esta usurera. Cuando termina de concretar el acto de asesinato, la hermana llega al lugar de los hechos y se da con la sorpresa de que su hermana había sido asesinada y es más que el asesino estaba ahí todavía. ¿Qué creen que hizo Rodión al ponerse en evidencia, chicos? A ver, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué hizo Rodión, chicos? Le dijo, hola, ¿cómo estás? Chao, me voy. ¿Qué creen que hizo? Muy bien, Ali, ¿correcto? También mata a la hermana de la usurera. Porque obviamente no tenía que dejar testigos, ustedes saben eso. La mata, toma las cosas de valor y se va. Llega a su casa, ¿no? Rodión, después de haber cometido el acto, pero
empieza a sentirse mal físicamente. Es decir, empieza a quedarse, a hacer en vigilia, ¿no? No duerme, su cuerpo empieza a temblar, empieza a tener fiebres muy altas, en sí cae enfermo, empieza a delirar. Razumihin, el amigo de Rodión de la universidad, es quien lo cuida en estos estadios de inestabilidad, de enfermedad que tiene. La noticia de la muerte de la usurera y de la hermana empieza a tener un poco más de fuerza, ¿ya? Y la policía, Porfirio, lo convocan a la comisaría, lo hacen llamar. Rodión en un principio dice que ya fue descubierto, que ya se enteraron, que ya saben que él es el que ha hecho, pues, ¿no? El acto delictivo. Y no sabe qué hacer, pero que aún así, con todo y eso en la cabeza, él decide presentarse a la comisaría, ¿no? Porque fue un citatorio lo que él recibió. Pero al llegar se da cuenta que en realidad la policía no sabe absolutamente nada, así que él trata de mantenerse tranquilo, responde las preguntas que estos le hacen y se vuelve a su casa. Disimuló muy bien. Pero la salud de Rodión seguía mal. Seguía sin poder dormir, se desmayaba, tenía fiebres, constantemente deliraba. Y en una de esas se desmaya y al despertar, se da con la sorpresa de que en su casa estaba su madre y estaba su hermana. Habían llegado a San Petersburgo. Esto, lejos de calmarlo, lo empieza a desesperar más. ¿Por qué? Porque a esto le añado el hecho de que las investigaciones por la muerte de Aliona y de la hermana están siendo un poco más fuertes y más intensas. Y cada vez que en casa hablan de eso, él se pone muy nervioso, se pone muy raro. En eso, él va a un bar, a una taberna. Dentro de esa taberna, él conoce a Marmeladov. Marmeladov le cuenta su vida, ¿no? Le dice que él ha perdido su trabajo, que por su culpa su familia está viviendo en la miseria, que él los ha condenado a ello. Pero que para poder evitar que su familia llegue a mendigar, ahora sí como debería ser, ¿no? Fuera de casa y demás, él prostituye a su hija mayor. Y que ese trabajo o el dinero que gana su hija en ese trabajo de prostitución es lo que al menos permite que su esposa y sus hijos puedan vivir algo cómodos. ¿Quién es la hija? Me dirán ustedes. La hija es Sonia. ¿Ya? Pero también le confiesa que pese a que él sabe que su hija se está prostituyendo y que él es quien ha provocado eso, él no puede dejar de tomar. Marmeladov es así que Rodión llega a conocer a Sonia, a esta hija mayor que trabaja como prostituta por causa de su padre. Y entablan una amistad, ¿no? Entonces, cuando Dunia, la hermana, llega a la casa, se produce un problema. Rodión discute con su madre porque él no quiere que su hermana se case con esa persona con la cual está comprometida por dinero. Para esto, a la casa llega un invitado, un viejo amigo de la familia. También se entera del matrimonio de Dunia y él tampoco está de acuerdo, así que junto con con Rodión deciden hacer algo para evitar ese compromiso. Pasa el tiempo, pasan los días y Rodión sigue enfermo. ¿Ya? Pero hay algo que cambia en Rodión. Rodión ya no le preocupa que hablen de la muerte de la usurera. A Rodión le empieza a obsesionar la idea de que no lo descubran. Eso lo empieza a obsesionar. Para esto, Porfirio y la junta de policías empiezan a sospechar de Rodión y lo van sometiendo a juegos psicológicos para que sea él mismo quien declare lo que ha hecho, porque no hay pruebas que lo incriminen. Rodión ya no puede más, ya no puede callarlo más, así que decide contárselo a Sonia. A Sonia le confiesa que él ha matado pues a Aliona, ¿no? Que mató a la hermana, etcétera. Y Sonia, lejos de juzgarlo, lo escucha y lo apoya y le dice que ella lo va a acompañar a entregarse a las autoridades para que él pueda estar tranquilo, porque no puede vivir así. Pero no contaban con que detrás de la puerta estaba este viejo amigo de la familia, quien también había escuchado esa confesión de Rodión. Así que va en Dunia y la chantajea.
le dice que si ella no se casa con él, es decir, rompe el compromiso con el que tiene dinero y decide casarse con él va a ir a la policía y va a denunciar a su hermano. Dunia va en Rodión, habla con Rodión y Rodión también le confiesa lo que le había dicho a Sonia. Entonces, Sonia con Dunia acompañan a Rodión a las autoridades, Rodión se entrega, pero Rodión no tiene culpa, ¿no? Él dice, sí, yo la maté, pero para él es exactamente lo mismo, ¿no? No siente culpa, no se siente responsable, si él va a denunciar o a de entregarse es porque, bueno, ¿no? Por Dunia y por Sonia, pero no porque él realmente se sienta arrepentido. Se entrega, lo condenan, bueno, va a juicio, lo condenan a trabajos pesados, forzados, y a medida que él va cumpliendo esta condena, el arrepentimiento llega a él. Y nuevamente se presenta a los tribunales, pero ahora sí muestra arrepentimiento, y ese arrepentimiento marca el camino de redención que Rodión tiene, ¿no? En adelante, para que puedan, él mismo, ¿no? Pueda purgar esa culpa y puedan perdonar su pecado, ¿no? Y ahí termina la historia. Les decía a un inicio que esta obra nos lleva a un refrán o a un dicho, ¿no? Que es muy escuchado y yo sé que ustedes lo han oído. No hay crimen perfecto. Porque si bien es cierto, Rodión no dejó huella, no dejó pistas, no nadie podría haber llegado a él. Pero fue su conciencia, fue su propio cuerpo quien al final terminó agotándolo y fue lo que lo orilló a declarar su culpabilidad, ¿no? Entonces, siempre hay algo, chicos, que delata a la persona que cometió el acto. En algunos casos son, ¿no? No sé, los mechones de cabello, las huellas dactilares, lo que gusten. Y en otros casos, como en el caso de Rodión, ya fue un tema más psicológico, ¿no? Porque él sabía lo que había hecho. No quería que nadie más lo sepa, pero aún así, ¿no? Entonces, ahí está, chicos. De eso va esta obra, Crimen y Castigo. Ya un resumen chiquitito nada más, ¿ah? Porque si ustedes quieren leer la obra, los invito a hacerlo, háganlo, ¿no? Ahí van a conocer un poquito más de estos personajes. Ahora, ¿a qué me lleva esta obra? A hablarles de la teoría del superhombre que fue planteada por Nietzsche. ¿Qué nos dice Nietzsche, chicos? Que el hombre, que nosotros estamos atrapados en una moral débil, ¿ya? Que nosotros somos como corderitos, somos como ovejitas, que siempre nos dejamos guiar y hacemos lo que la masa dice, lo que la mayoría manda, ¿no? Si el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Yo también lo hago. Si es que alguien hace esto, la persona que nosotros vamos a hacer lo mismo, porque nuestra moral es así, es débil, nos dejamos influenciar, nuestras acciones muchas veces están condicionadas por nuestro contexto. Y ustedes no me van a decir que nunca en su vida no han hecho algo porque alguien más dijo que estaba bien, pero que realmente ustedes sabían que no era así, pero que aún así lo hicieron. No, profesora, yo sé que eso no estuvo bien, pero aún así lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría sí también lo iba a hacer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no ha hecho eso o no ha pasado por eso? Nosotros, nos dice Nietzsche, nosotros no nos damos cuenta que nuestra mentalidad en realidad es muy grande, ¿no? Y que en realidad nosotros podemos romper con esos patrones, depresiones o tal vez opresiones que tenemos o que surten en nosotros la sociedad, ¿no? Amigos, familia, conocidos, etc. Dudas, preguntas, consultas con la obra, chicos. Algo que quizás quieran añadir, no sé, por ahí, profesora, ya me acordé, ¿no? También agrego esto, o tal vez hay alguna duda, chicos. ¿No hay nada? ¿Todo claro hasta este punto? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Pregunto yo entonces, chicos, según la imagen que tenemos ahí está Rodión. ¿A quién está asesinando Rodión con el hacha? ¿A Cecilia, a Carmen, a Leona o a Sofía? ¿A quién está asesinando Rodión por la espalda con su hacha? ¿A quién? Violeta. Señorita Aliona, creo. Muy bien, a Leona, recuerden, muy bien, Gary, muy bien, Aline. A Leona es la usurera,
ya es la prestamista, ¿ya? Ahora, ¿a quién conoce Rodión en un bar, en una taberna? ¿A Dunia, a Pulqueria, a Sonia o a Marmeladov? ¿A quién? A Sonia. A Sonia, Miss. ¿A Sonia la conoce en el bar? ¿Con quién conversa en el bar? ¿Con quién comparte penas, vamos a decirlo así? Marmelada. A Marmeladov. Marmelada. Claro, recuerden que Marmeladov es el padre de Sonia. Si él no hubiese conocido a Marmeladov, mucho menos hubiese conocido a Sonia, ¿no? Entonces Rodión en la taberna conoce a Marmeladov. Es ahí donde este personaje, Marmeladov, le cuenta, ¿no? Ya sabes qué, yo soy alcohólico. No puedo dejar de tomar. Y por mi vicio he condenado a mi familia a vivir en pobreza. Pero para evitar que llegue a otro extremo más que se vuelvan mendigos, estoy prostituyendo a mi hija. El dinero que ella gana sirve para mantener la casa. Y yo sé que está mal, pero aún así no puedo dejar de tomar, ¿no? Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, esta obra, porque esta es una obra del realismo, cómo era la vida o la sociedad de ese entonces, ¿no? Nos habla de prostitución, nos habla de alcoholismo, nos habla de crímenes, ¿no? Nos habla de que las personas tal vez de esta época pues cometían ese tipo de actos, ¿no? O que era algo muy normal o algo muy común. Y que justamente eran, por ejemplo, en el caso de Marmeladov, ¿no? Su vicio condenaba a otras personas inocentes, que era su familia. Entonces, ahí está, chicos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, tal vez, chicos, alguno de ustedes? ¿Dudas, preguntas, nada? Ya, pregunto yo entonces. Ya, preguntas de reflexión para ir ya finalizando la clase, chicos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me responden? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? Sobre el realismo, señorita. Ya, nos ordenamos. Paulina, sobre el realismo. Ok, Paulina. Paulina. ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho del realismo, chicos? En base Lo que realizo, lo que hago. Ya, el realismo, ya. ¿Qué hemos dicho del realismo? Que el realismo es una corriente que muestra qué cosa. Sencillo, el mismo nombre lo dice. Busca mostrarnos la realidad. Claro, por eso es que es realismo, ¿no? Profesora, las cosas son así, son blanco, blanco, es negro, negro, pero es lo que es, ¿no? Listo. ¿Cómo hemos aprendido sobre el realismo, chicos? ¿A través de qué? Yaret, adelante. A través de ejemplos y un libro, Miss. Muy bien, a través de ejemplos y de la obra, ¿no? Crimen y castigo, recuerden eso. Ya si alguien por ahí en algún momento les dice, ¿has leído, sabes más o menos de qué es esta obra, Crimen y Castigo? Ya tú ya tienes una idea más o menos general de lo que es esta obra. ¿Ya? ¿Lo quieres leer más a detalle? Hazlo. Puedes comprar tu obra. Ahora que todo está en internet, fácilmente, probablemente lo puedan encontrar en formato PDF y van leyendo ahí en sus ratos libres, aunque sea una hojita por día. ¿Para qué les va a ser útil, chicos, haber aprendido sobre el realismo? ¿Para qué les va a ser útil? Sobre esta literatura. ¿Para qué les servirá? Para ver nuestra realidad y dejar de pensar, o sea, dejar de imaginar las cosas. Ya, Yaret, para verlos más realistas entonces, ¿ok? Violeta. Violeta, levantaste tu manito. Activa tu audio, Violeta, ahí está. ¿Ya ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Para tener conciencia de lo que hacemos del día a día, ¿no? Y cómo nos podemos proyectar, ¿no? Como se dice, pisar tierra, ¿no? Vamos a hacer.
Ujú, muy bien, Violeta, por supuesto. Y si por aquí a alguien le gusta escribir, no sé, tal vez no le gusta este mundo literario, profesora, me llama la atención mucho el realismo. Soy una persona que me gusta mostrar así las cosas. Ahí está, tú ya sabes de qué va esta corriente, ya sabes que lo que se busca es justamente, como dice Violeta, pisar tierra, ¿no? Mostrarnos las cosas. Y si esos defectos, por más feos que sean, existen. Una sociedad viciosa, una sociedad con mucha violencia, ¿no? Etcétera. Y quieres trabajarlo, mostrarlo, adelante, ¿no? Porque la literatura te va a permitir y te va a ayudar con eso. Bien, chicos, gracias por el espacio que se han dado el día de hoy. Cuídense bastante. Los espero en la siguiente clase, chicos, para seguir compartiendo esta información, conocimiento. Bonita semana, chicos, y no se olviden mañana conectarse al sorteo de puntualidad a las 5 de la tarde, chicos. Cuídense bastante. Ya nos vemos. Chao, chao. Gracias. Cuídense, chicos.